Cuando nos hacemos un esguince de tobillo, la parte de nuestro tobillo que se lesiona es siempre un ligamento. Bueno, según la gravedad o el grado del esguince, puede haber otro tipo de roturas también, pero para que se entienda de forma fácil, cuando hablamos de esguince es porque hemos perdido estabilidad en esa articulación. Si esto es el tobillo, lo más normal es que se nos ha ido hacia afuera y estos ligamentos que van de hueso a hueso para darnos estabilidad han ido más allá de sus posibilidades, se han estirado más de la cuenta, porque recordar que los ligamentos son siempre los que nos dan soporte a nuestras articulaciones. Entonces, si van más allá de la cuenta, ceden y hay fibras que se rompen. Ojo que según el grado del esguince, ese ligamento puede llegar incluso a romperse. Lo normal es que no ocurra. Si tenemos un percance por la calle, pues al ir a bajar una acera o pisar una piedra, o un deportista da un salto, cae mal y el tobillo se nos va de lado, ese ligamento que se va a estirar, que generalmente es el peroneo astragalino, que va del peroné, del hueso del peroné al hueso del astrágalo en el pie, ese es el que se lesiona. Y ese es el lateral externo del pie que, como casi todos hemos tenido un esguince o cuando éramos niños o en la actualidad, si nos presionamos suele molestar, suele doler, porque nadie se queda en casa ni hace una recuperación estupenda por un esguince de tobillo de grado leve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un esguince de tobillo? Pues lo primero que va a haber es rotura de vasos sanguíneos y va a haber inflamación. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Seguro que hasta lo estáis respondiendo ya vosotros. Hielito. Mucho hielito. Vamos a intentar poner 20 minutos de hielo de crioterapia por lo menos 3 veces al día. El mejor antiinflamatorio, el que menos efectos secundarios tiene, el que va directo al punto donde lo necesitamos, donde está la lesión. Por lo tanto, hielo. Bolsa de gel con elástico para aplicarla y, si es posible, además, elevación del tobillo para que la sangre vaya en sentido, vamos, por la fuerza de la gravedad va a caer, entonces para que no se nos acumule y no haya mucho edema, pues siempre vamos a intentar elevarlo. ¿Y cómo nos vamos a ortetizar? Bueno, pues por favor pensad que siempre que hay una lesión de tipo ligamentoso, un esguince, de cualquier articulación de nuestro cuerpo, lo que tenemos que hacer es aportarle estabilidad. Por lo tanto, una tobillera tubular de este tipo, que lo único que hace es comprimirnos, en un caso de esguince de tobillo no me va a servir. Ojo, sé que se adaptan, pues a veces un poco por un poco de desconocimiento o porque el propio paciente dice no, quiero lo más económico, no, quiero lo más sencillo. Bueno, pensad que este tipo de tobilleras solo comprimen. Y es verdad que por nuestra propia propiocepción al final, aunque llevemos esto y no sea lo más adecuado, pues tú sobrecargas menos esa articulación, o sea, de algo servirían. Pero si estamos hablando de que hemos perdido la estabilidad y tenemos que reforzar la estabilidad de esa articulación y evitar que ese tobillo vuelva a hacer ese movimiento para que cicatrice cuanto antes, yo voy a tender siempre a colocar ortesis de estabilización. Es decir, que tengan algún tipo de cincha con la cual yo pueda estabilizar lateralmente mi tobillo. Si os fijáis, esta tobillera lleva 2 cinchas laterales, que yo acabo de adherir, las voy a volver a quitar para que lo veáis de cerca. Esta tobillera, así, esto iría a la zona del empeine y esto a la parte trasera. Así sería una tobillera de compresión, como si fuera una tubular, pero como lleva velcros es ajustable en talla única. ¿Cuándo la convierto yo en una tobillera de estabilización? Pues cuando pongo en funcionamiento estas cinchas elásticas. Si yo pusiera esta tobillera en mi pie derecho y lo que quiero es precisamente evitar que el tobillo se me vuelva a volcar hacia afuera, voy a promover lo que llamamos el movimiento de pronación del pie, que es el volcado hacia adentro. ¿Cómo? Pues con la cincha de fuera, tensaré y la ajustaré para que me vuelque el pie hacia adentro, mientras que esta otra lo único que haré será adaptarla sin un exceso de tensión. Este tipo de tobilleras ajustables en tamaño único y con cinchas son maravillosas, porque pensad que cuando tú te haces un esguince tienes el tobillo muy inflamado. Entonces, si buscamos tobilleras tubulares, que también las hay con cinchas y demás, pero que tienen tallaje, el truco que todos hacemos es primero medir el contorno del pie sano y colocar esa especie de tubo o de calcetín. Cuando lo ponemos en el pie que está inflamado, pues puede haber afectación a nivel de circulación.
hormigueo en los dedos, entumecimiento, se duermen y eso tampoco es bueno. Sin embargo, si ponemos una talla más, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que no nos va a hacer, en el momento en el que a los 2 días baje un poco la inflamación, esa tobillera no nos va a ajustar nada. Entonces yo soy muy partidaria de este tipo de tobilleras ajustables en talla única. Si os fijáis en el embalaje, quedan perfectamente adaptadas, es recomendable llevar un calcetín debajo por el tema del sudor, se adaptan a cualquier número de pie y caben dentro de cualquier tipo de calzado. Hay, como si dijéramos, una versión un poco más, un paso más hacia adelante de esta tobillera ajustable, tamaño único con cinchas, que sería esta, que además de llevar las cinchas, en su interior, si os fijáis, estas zonas que veis que se nota que lleva una especie de ferulilla, lleva unos laterales en termoplástico que van a ir a cada lado de la articulación del tobillo para darnos todavía más estabilidad. No solo las cinchas, sino que también van a llevar estos flejes laterales elásticos. Si estamos hablando ya de un esguince de tobillo, pues de un grado importante, grave, y encima además pues se trata, imaginaros, de una persona pues que vive del deporte, vamos a pensar en un baloncestista, 2 metros, 100 y pico kilos y que tiene que estar saltando continuamente. Bueno, pues lo que se le va a recomendar siempre va a ser estabilizadores de tobillo de este tipo. Estos estabilizadores en su interior tienen una cincha, no sé si se consigue ver bien, Miriam, esta cincha que veis aquí, por fuera hace este recorrido en este lateral y este recorrido en este otro. Y por dentro se desliza, según como yo tense los cordones, cuando me la adapto, tiraré más para forzar precisamente ese movimiento de pronación, ese volcado hacia dentro del pie. Es comodísima, estos son 100 gramitos de producto. Pensad que los deportistas no quieren llevar nada que les pese ni que les abulte. Se puede llevar perfectamente con las deportivas y además está construida, fabricada de una manera, o sea, si en algo ha invertido Müller a lo largo de los años es que escucha mucho al deportista y va haciendo variaciones en sus distintos modelos de estabilizadores de tobillo. Y hemos llegado a tener pues modelos como este, que es el ATF, que son fantásticos. Llevamos las zonas libres de material en ambos maleolos para que no haya rozamientos. Tenemos un elástico donde se inserta el tendón de Aquiles en la parte trasera para que no les haga tampoco por rozamiento ningún tipo de herida. Tenemos el material que va dentro del calzado, también es un material que tiene como unas celdillas que hace que sea mucho más cómodo en la pisada. Se liberaron todo tipo de ojales para que los cordones no se suelten. La verdad es que es muy cómoda y nos permite la flexoextensión del pie, mientras que la lateralidad, que es lo que nos importa en el caso de este tipo de esguinces, nos la limita. Entonces así tampoco hay un problema de que nuestra musculatura no pueda estar ejercitándose, porque a veces ocurre, si nos escayolan, pues es que no podemos hacer ningún movimiento, ni el que no nos interesa ni el que nos interesa. Y sin embargo, con este tipo de estabilizador de tobillo sí. Y aquí tenéis, bueno, hay otros que llevan las cinchas también por fuera. Ya os digo que por modelos de estabilizadores de tobillo no será. En este caso es un modelo más recortado, como podéis ver, tiene menos tamaño para entrar en el calzado y sería más específico de fútbol. Y simplemente que os quedéis con la idea de que, por favor, frente a un esguince de tobillo siempre vamos a adaptar un estabilizador o tobillera de sujeción.